Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 19. Aquellos cuya mente permanece en equilibrio se sobreponen a todas las cosas de la tierra. El Eterno es ecuánime e incorruptible y por lo tanto descansan en el Eterno. Dice, las características similares que hay entre el alma y la superalma son las de que ambas son conscientes, ambas son eternas y ambas son bienaventuradas. Por lo que la diferencia es que el alma individual es consciente dentro de la limitada jurisdicción del cuerpo, mientras que la superalma está consciente de todos los cuerpos. La superalma se halla presente en todos los cuerpos sin distinción. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar o utilizar este sistema de yoga para poder llegar a entender este superalma que está viviendo dentro de nosotros y que existen todas las entidades vivientes. Hemos estado tanto tiempo, como decía los textos anteriores, tanto tiempo identificados con el cuerpo que cuando uno habla de estas cosas, muchos dirán, ¿qué habla? ¿Qué tontería habla? ¿No? Estamos en un periodo en que todo lo que sea religión y filosofía ha desaparecido. De hecho, en los colegios ya no enseñan filosofía. Una de las carreras que sacaron junto con la religión fue la filosofía, en algunas partes han sacado hasta la música. Todo lo que sea cultura lo han hecho desaparecer. Y no se trata de que una persona, si le dan una clase de religión, significa que se va a hacer religioso. En realidad, tendrían que enseñar, creo que le enseñaban o decían educación cívica, pero en ella podían incluir la religión, la filosofía y todo lo que es el conocimiento, para que la persona por lo menos tenga la posibilidad de desarrollarse de otra forma. O si no, todo el mundo termina perreando. Y vemos ahí lo que son los chicos. Y no es que yo alguna vez no fui loco, ¿no? Todos hemos sido hippies locos, los de mi edad. Pero la onda es que en aquella época todos leíamos. Por lo menos los de mi época nos leíamos a Hermann Hesse y buscábamos conocimiento, ¿no? Algunos leíamos la Biblia por leerla completa, pues saber bueno qué dice. Pero la idea era buscar conocimiento, pero si nosotros dejamos de dar conocimiento, el ser humano se convierte en un animal controlable sobre todo. Por eso que es tan manejable y tenemos una sociedad de esclavos. Tendríamos que preguntarnos o pensar sobre eso, ¿no? Por el bien de nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra sociedad. ¿Qué queremos en esta sociedad? Si queremos ser simplemente animales esclavizados para darle ganancia a los cuatro locos de siempre, ¿no? Que manejan todo. Jai. Hare Krishna. Namaste.